La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Don Ramón junto a doña Clotilde, llegaban a la vecindad esperando encontrar buenas noticias por parte de los vecinos, ya que ellos lamentablemente no encontraron a la Chilindrina. Sin embargo notaron que la vecindad estaba completamente vacía, comenzaron a tocar la puerta de doña Florinda pero nadie les abría. Doña Clotilde le decía que quizás se fueron a dormir, don Ramón insistía tocando la puerta, doña Clotilde le decía que se calme, don Ramón solo decía que su hija desapareció, y que no le cabía en la cabeza que doña Florinda y Kiko se hayan ido a dormir como si nada hubiera pasado. Don Ramón seguía tocando la puerta desesperadamente hasta que ve como el chavo sale de su barril con mucha tranquilidad. Don Ramón muy enojado fue hacia el chavo y le dijo, no es posible que tú estés como si nada, cuando la Chilindrina ha desaparecido, ella es tu mejor amiga. El chavo dice que con toda la bulla que hacen no puede dormir. Don Ramón muy enojado le da un golpe en la cabeza. El chavo se iba hacia el otro patio llorando, pero recordó lo que ya había pasado antes y decidió regresar hacia su barril y se metió. Don Ramón junto a doña Clotilde fueron a hacer la denuncia por desaparición. La policía llegó en plena madrugada hacia la vecindad, interrogaron a don Ramón y a doña Clotilde, tocaron la puerta de doña Florinda pero nadie nunca salió. El chavo observaba todo con mucha precaución desde su barril. Los policías se fueron pero dijeron que regresarían al día siguiente para seguir con las investigaciones del caso. Don Ramón completamente destrozado se fue hacia su casa. Amaneció y se ve como ñoño en su casa. Mientras desayunaba con su papá le pregunta, papá tengo una duda que el día de ayer el chavo nos comentó saliendo de la escuela, él nos dijo que no duerme en el barril que todos conocemos, nos dijo que él vive en el departamento número 8, el señor Barriga muy pensativo le dijo a ñoño, yo revisé los planos y conozco la vecindad de pie a cabeza, y no existe ningún departamento número 8 en la vecindad. Yo creo que el chavo tuvo pena en decir que él vive en el barril y por eso inventó lo del departamento 8. ñoño escuchó todo lo que dijo su papá, sin embargo la duda aún seguía en él. En la vecindad, se ve como don Ramón va hacia la casa de doña Clotilde. Don Ramón estaba muy apurado para ir a la comisaría, quería saber si habían noticias sobre su hija. Doña Clotilde salió y junto a don Ramón se fueron rápidamente. Se ve como el chavo se asoma por su barril, él a partir de ahora estaría muy pendiente de todo lo que hacen en la vecindad. ñoño estaba muy intrigado por lo que había dicho el chavo y tenía dudas que quería resolver. Fue a la vecindad y al llegar notó que no había nadie, eso le pareció raro, comenzó a tocar el barril del chavo y vio que no había nadie ahí. Comenzó a llamar al chavo en voz alta, en eso comenzó a escuchar la voz susurrante del chavo que venía del interior del barril. ñoño estaba confundido, comenzó a ver si había alguna grabadora por ahí adentro, en eso ve que dentro del barril, en el suelo, estaba escrito en número 8, ñoño seguía confundido, movió el barril y vio como el piso se veía algo removido, de pronto, el chavo desde abajo mueve el suelo y jala a ñoño hacia el interior, sin embargo había un gran problema. ñoño era muy grande como para entrar por ese orificio en donde estaba el departamento número 8 del chavo. ñoño gritaba cada vez más, el chavo hacía el esfuerzo en jalarlo, pero no podía entrar todo el cuerpo de ñoño hacia adentro. ñoño le decía, chavo ¿por qué actúas así? El chavo no decía nada y cada vez jalaba con más fuerza. El chavo mientras más esfuerzo hacía, comenzaba a cansarse, así que ya no lo jalaría de los brazos, ahora con sus dos manos comenzó a jalar del cuello de ñoño. Lastimosamente el cuello de ñoño se rompió, ñoño perdió la vida instantáneamente. El chavo tiró el cuerpo de ñoño hacia afuera, el chavo salió y no sabía cómo meter el cuerpo de ñoño hacia el interior de su departamento 8, así que comenzó a golpear el cuerpo de ñoño tan fuerte con su barril. Los huesos de ñoño ahora estaban completamente rotos, ahora era mucho más fácil hacerlo entrar. Lanzó el cuerpo de ñoño por el orificio. Cuando el chavo estaba por entrar, se dio cuenta que el suelo estaba con sangre. Desesperadamente agarró las sábanas de doña Florinda que estaban colgadas en el cordel, y mojándolas, limpió
limpió todo el suelo, las sábanas lo arrojó hacia el orificio y volvió a taparlo, luego puso el barril en su lugar, el chavo estaba echado en el suelo, él lucía muy cansado por todo el esfuerzo que había hecho, de pronto escucha las sirenas de la policía llegar a la vecindad, con ellos estaban don Ramón y doña Clotilde, rápidamente el chavo se metió a su barril, él estaba asustado, en eso escucha como los policías hablaban en medio del patio con don Ramón, tocaban nuevamente la puerta de doña Florinda y nadie abría, la policía dijo que eso era algo muy sospechoso, así que decidieron entrar a la fuerza, patearon la puerta de doña Florinda y se abrió, los policías entraron y registraron toda la casa, sin embargo no había nadie adentro, los policías dijeron que todo en este caso de la desaparición de la Chilindrina ahora había dado un giro, los principales sospechosos ahora son doña Florinda y su hijo, ellos fugaron de su casa, cuando estaban por irse a su patrulla, vieron que bajo el barril del chavo se asomaba algo, era un pedazo de la sábana blanca, pero estaba manchada de sangre, los policías preguntaron qué era ese barril, don Ramón y doña Clotilde le explicaron que ahí vivía un niño muy querido en toda la vecindad, es el hogar del pobre chavito, los policías al ver en su interior vieron que no había nadie ahí adentro, pero tampoco adentro estaba la sábana, así que movieron el barril y vieron escrito el número 8 en el suelo, pero había algo que no cuadraba para ellos, bajo parte del suelo estaba la sábana, los policías movieron el suelo y la sábana cayó al interior, los policías se dieron con la sorpresa que había una entrada que daba hacia abajo al suelo, además del fuerte olor que venía desde ahí adentro, sacaron sus linternas y con sus pistolas decidieron ingresar uno por uno, al bajar, el olor a putrefacción era insoportable, notaron que era un compartimento oculto que daba un ambiente bajo el suelo, don Ramón y doña Clotilde también bajaron, todo estaba muy oscuro, en eso mientras alumbraban con sus linternas, avanzaron hasta que se toparon con una escena que parecía ser sacada del mismo infierno, era el chavo, él se estaba comiendo a ñoño, a su alrededor estaban los cuerpos semidespellejados de la Chilindrina, Kiko y doña Florinda, don Ramón y doña Clotilde estaban en shock, doña Clotilde empezó a vomitar al ver tan demencial escena, los policías apuntaban con sus pistolas al chavo y le dijeron que suelte al cadáver, doña Clotilde llena de pánico decidió salir, ella se fue corriendo y se tropezó, al ser alumbrada por las linternas, vio como habían varios huesos humanos en el suelo, en eso el chavo seguía comiendo de la carne de ñoño y no parecía escuchar nada, uno de los policías disparó al suelo y el chavo los miró, su rostro mostraba pena y arrepentimiento, don Ramón quería acercarse pero los policías impidieron eso, así que a lo lejos don Ramón le dijo, ¿por qué hiciste esto chavo? ¿En qué momento te convertiste en un monstruo? El chavo agarró el brazo de ñoño y comenzó a seguir comiendo, uno de los policías no soportó esa escena y le disparó en la pierna al chavo, el chavo gritaba fuertemente, don Ramón no aguantó más y se lanzó hacia el chavo, lo sujetaba de los hombros mientras le preguntaba por qué había hecho todo eso, el chavo muy malherido le dice, ninguna persona puede vivir mucho tiempo sin ingerir ningún tipo de alimento, lastimosamente ninguno de ustedes me daban comida, así que mientras todos ustedes comían muy alegremente en sus casas, mi desesperación por sobrevivir fue tanta que comencé a cavar en el suelo bajo mi barril para alimentarme con tierra, mientras cavaba para sacar más tierra, caí hacia este conducto secreto bajo el suelo, la vecindad había sido construida bajo este almacén, revisé todo el lugar y no había nada de comida tampoco aquí adentro, pero el espacio era grande y secreto, todo bajo mi barril, así que mientras todos ustedes comían muy felizmente en sus casas, yo me iba a la calle a hacer nuevos amigos, los traía hacia la vecindad y al hacerles conocer mi barril, terminaban siendo parte de mi comida, don Ramón al escuchar todo ese demencial plan del chavo, les dijo a los policías que se lo lleven, en un acto de desesperación, el chavo mordió del cuello a don Ramón, los policías decían que lo deje, el chavo no parecía escuchar nada, los policías sin otra opción abrieron fuego, abatieron a tiros al pobre chavo, en donde lastimosamente perdió la vida. Los policías revisaron todo el almacén que había bajo el barril del chavo, al que él llamaba su departamento número 8, el cual lo había convertido en una entrada al infierno, hallaron decenas de cadáveres en donde solo quedaban los huesos, el chavo había tomado una inhumana decisión para poder sobrevivir.